Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz, la unidad y la seguridad en el Ecuador. Queremos darle la bienvenida a nuestro primer invitado, el ingeniero Diego Morales, ex gerente de Selec Sur. Lo invitamos para analizar, dada su experiencia, estos hechos últimos que nos ha llevado a una nueva crisis eléctrica en el Ecuador, que ha determinado los cortes de energía, y la denuncia del gobierno que presentara antier en la Fiscalía General de presunta infracción penal de paralización de un servicio público y presunta traición a la patria. Y se ha identificado a 21 personajes, autoridades, exautoridades, asesores, directivos de la empresa eléctrica Quito, como presuntos responsables de esto. Ingeniero Morales, ¿por qué llegamos de nuevo a algo que se tenía entendido, fue superado? Vea usted la demagogia en la Asamblea Nacional, en donde llegaron a aprobar una ley, la ley denominada No Más Apagones, como si con leyes se arreglaría el problema en el país. Muy buen día, ingeniero Morales. Buenos días, estimado Miguel. Recibo un cordial saludo, un fuerte abrazo para todos quienes siguen esta transmisión. Es de lamentar lo que viene viviendo el Ecuador en estos últimos días, los apagones generalizados y de una magnitud de tiempo mucho mayor a las vividas del año anterior. Y esto obedece principalmente a falta de un plan de mantenimiento en el parque térmico, es decir, muchísimos megas o megavatios de generación térmica se encuentran no disponibles. Y llama mucho la atención, hace 1 o 2 días, la Corporación Eléctrica del Ecuador indicaba y decía, iniciamos los trabajos de mantenimiento. Esto se lo debía hacer con muchísimos meses de anticipación. Segundo, no existe o no se ha evidenciado por parte de la ministra saliente ningún plan emergente de inclusión de nuevas energías para el mediano y largo plazo, inclusive para el corto plazo. Y finalmente nunca se implementó un plan de eficiencia energética, es decir, un plan de ahorro, de mejor consumo, que permita que los niveles, el día de hoy, totalmente por debajo de los niveles mínimos del sector de las represas del complejo hidroeléctrico Paute, se encuentren tan bajos en las últimas décadas. No se habían tenido niveles tan bajos en los embalses de Masar y de Amalusa. Todo esto ha confluido y, por supuesto, sumado a una sequía bastante atípica, a una sequía que se ha prolongado por bastantes días, ya cerca de 50 en el austro ecuatoriano, a que se agrave la situación tremendamente. El país vecino, Colombia, tiene también problemas similares y ha reducido considerablemente, más bien ha cortado totalmente la exportación de energía desde Colombia hacia Ecuador. Todos estos factores sumados le tienen al Ecuador en este momento en la oscuridad. Ingeniero Morales, déjeme recordar desde cuando se construyera y se inaugurara la central hidroeléctrica Paute. Estuvimos en inauguración allá en la década de los 70s. Siempre, al menos en estas épocas, se entregaba información diaria sobre el nivel de cota de agua en los embalses. Y uno se daba cuenta cómo bajaba 1, 2, 3 metros. En esta ocasión no hubo esa información oportuna. No solo de los técnicos, y como usted bien reivindica, no hubo un plan de mantenimiento del parque térmico, no hubo un plan emergente que debió liderar la ministra de Energía, ningún plan de emergencia energética. ¿Por qué se dejó de entregar esa información valiosa para ir detectando? Porque cuando ha bajado a niveles críticos el nivel del agua, virtualmente vinieron los cortes. Hoy no, se llegó realmente a una cota en donde ya era insostenible esto. Los niveles de los 3 embalses de San Francisco, de Masar, de Amalusa,
están disponibles en tiempo real y son actualizados hora a hora. Y esta información la disponía la ex ministra saliente, hoy denunciada por la fiscalía. Ella podía verificar en todo momento los niveles y la verdad es que la negligencia de la funcionaria saliente, pues no alertó, no permitió o simplemente en su visión no le hizo reaccionar, perdón que diga con esta terminología, Ingeniero no le Morales, hizo tomar reacciones, claro, viendo todos los días los videos. claro, viendo que baja el nivel de cota de agua, ella debió alarmarse, alarmar a su equipo, advertir al gobierno y advertir al país que se vienen los cortes de energía precisamente por la caída del nivel de la cota de agua. Por supuesto, y en lugar de eso, más bien la ministra saliente tomó el tecnicismo de llamar a los apagones como desconexiones de emergencia, indicando otras variables como que estaban en mantenimiento, que han habido accidentes, que era un tema que no estaba controlado, que no obedecía al tema del embalse. No se sinceró la información, hay que decirlo, y seguramente no se entregó esa información a las altas esferas, a los comités de emergencia, a los comités que están conformados por varios ministerios, pero sí es claro una cosa, los niveles, las altas autoridades, en este caso una ministra de Estado, una funcionaria saliente, lo conocía hora a hora, estimado Miguel, ella podía revisar el nivel todo el tiempo, esa información está disponible para las autoridades del sector, y si no la transmitió, pues definitivamente es una negligencia total y una falta de responsabilidad con el país y un criterio evidentemente para nada técnico y un desconocimiento del sector por la funcionaria que el día de hoy se encuentra denunciada. Mucho más grave el que la ministra conozca esta realidad y haya ocultado, se haya quedado con los datos en su escritorio, en su gaveta, y no presentar al gobierno por un lado y por otro ningún plan emergente que debió haberlo hecho. El plan de mantenimiento del parque térmico no debiera ser de manera permanente para que, si es que dependemos de las lluvias, si se produce una sequía, simplemente entran a operar automáticamente, como cuando sucede en un edificio. Se va la energía eléctrica y el motor del edificio se prende en segundos y sigue la energía eléctrica. Ingeniero Morales. Sí, me escucha, estimado. Sí, sí, está al aire, por favor. Perdón, un corte de energía, se cambia al internet móvil. Sí, la información, como lo decíamos, la ministra saliente la tenía todo el tiempo, era disponible, no se puede decir que la desconocía, más bien la obvió, la ignoró. El parque térmico debía, desde el día 1 que ella asumió las funciones, iniciar un plan de contratación de nuevos megavatios adicionales, mientras paralelamente se iniciaba el proceso de recuperación de varios megavatios que se encuentran fuera. Se estima que son cerca de 800 megavatios que se encuentran fuera de servicio el parque térmico que se encuentra ya instalado. Hay que volverle a recuperar. Inclusive en algunos momentos no se ha gestionado el gas necesario para la operación de centrales térmicas. Es la verdad, no se ejecutó el plan por parte del ministerio y hoy pagamos las consecuencias. Yo decía ayer cuando entregaba una información al nuevo ministro, la negligencia de la ministra saliente pues le tiene en la oscuridad el día de hoy al país. Ingeniero Morales, ¿y en qué estado estará el parque térmico? Porque cada vez que hay emergencias y no se ha hecho mantenimiento, viene la sorpresa y dicen, ha estado la central de Machala, la central de Esmeraldas, ha estado en mal estado. Pero ¿por qué en lugar de que lleguemos a eso, no se hizo un plan de mantenimiento de manera permanente como emergencia ante una situación como la que vivimos hoy? Por irresponsabilidad, por negligencia
cerca de 800 megavatios se encuentran fuera. Si estuvieran en una condición adecuada, estuviéramos prácticamente sin apagones. En el peor de los horarios hemos sentido o han hecho falta más de un valor aproximado de 1000 megavatios, y en los horarios normales estamos viendo entre 500 y 700 megavatios. Si es que se hubiera reparado, si se hubiera dado mantenimiento, estuviéramos con seguridad afrontando esta crisis de una mejor manera. El haber declarado al sector eléctrico por el presidente de la República en emergencia es una salida urgente, viable, pero tenía que ser hecha antes con la información que disponía. En este caso, la ministra debió haber solicitado responsablemente con el país la declaratoria de emergencia del sector eléctrico mucho tiempo atrás. Es posible que si lo hubiera hecho ya ni bien iniciaba o comenzaba su gestión, incluso ya estuvieran aquí megavatios adicionales externos y temporales. Se habría una auditoría, ingeniero Morales, y le preguntarían a la administración del Ministerio de Energía: enséñenos el plan de emergencia, el plan emergente. No hay. Dirían, no existe. Muy convencido de que ese plan, no sé si exista, probablemente, pero de que se lo haya implementado, eso sí hay la seguridad de que no fue así. Ahora, ¿por qué no articular también, ingeniero Morales, recurrir al sector privado? ¿Por qué no? Se anunció la conformación del comité de crisis, se anunció esta emergencia, pero está convocado el sector privado para que contribuya también en la medida de sus posibilidades para aumentar la generación eléctrica con el parque térmico. Por supuesto, es una alternativa viable en la cual debe ser técnicamente validada, establecidos los precios pico o techo para garantizar que sabemos que la energía térmica tiene un valor mayor a la energía hidráulica, a otro tipo de energías, pero sí se pueden establecer límites técnicos en donde la inversión sí sea beneficiosa, y efectivamente, comparado contra comprar energía o sufrir apagones que genera una pérdida productiva enorme, sí resulta viable técnica y económicamente. El sector privado tiene esa posibilidad y se tienen que abrir las puertas para que esta generación sea inyectada de una manera más que nada rápida y con capital que va a permitir que fluya en este plan de incrustar o de inyectar al sistema nuevos megavatios. ¿Y cómo elaborar un plan de emergencia en condiciones normales, hoy en condiciones de críticas como vivimos hoy? Bueno, existe el plan de, de implementación, o el plan maestro de electricidad, del PMM, en donde ya está definido desde hace algunos años cuántos megavatios tienen que ir entrando año por año en función del crecimiento de la demanda. Nada más es seguirlo, complementarlo. Ahí viene la gestión de la cartera de Estado, de buscar inversiones extranjeras, inversiones privadas, internas, locales, varias otras gestiones. El tema es que sí existe ya o hay en la hoja de ruta trazada para la implementación de este tipo de energía, que puede ser renovable, no convencional, térmica, gas, y está definido incluso el plan a tal detalle que establece año por año los proyectos que debieron irse integrando. Y aquí, pues, hay que decirlo también, los últimos 4 o 5 años no se han inyectado más de 500 megavatios en proyectos que ya debieron haber sido inaugurados. Y si había el plan, ¿por qué no lo ejecutaron y lo desarrollaron para enfrentar la crisis del momento que se presenta? Eso es lo que yo mencionaba el día de ayer, que existe una negligencia total, un desconocimiento del sector y de la lógica y la dinámica del mismo, y por eso no se llevó adelante las acciones necesarias, y el día de hoy, yo recalco, en este tema pagamos las consecuencias por el desconocimiento, la negligencia de una funcionaria que saludamos que ha sido ya removida del cargo. Ahora, el problema es exclusivo, si esto es que ella debió liderar al sector energético, al sector eléctrico,
Pero aquí no hay corresponsabilidad de otras autoridades que están mencionadas en la denuncia del gobierno presentada ante la Fiscalía General. Por ejemplo, quienes estaban alrededor de la ministra, viceministros de Energía, de Electricidad, coordinador técnico, e incluso cuál es el papel de asesores técnicos, como se menciona, el del alcalde de Cuenca, Esteban Albornoz, que fue ministro de Energía. ¿Cuál es el papel de él? La verdad, desconozco los detalles de esta denuncia presentada por el Ejecutivo. Entiendo que se encuentran los organismos ya de control y de seguimiento como la Fiscalía, y pues serán ellos los que determinen el nivel y el grado de responsabilidad del equipo de la ministra. Y el papel de las empresas eléctricas, déjeme contar la experiencia en el caso de la empresa eléctrica Quito. Aquí cuando llamábamos, cuando había un desconcierto, no se sabía por qué, el argumento era del operador o la operadora, que no tiene la culpa, ¿de qué barrio es usted? De tal barrio. A ver, déjeme ver. Hubo un desperfecto en un transformador, se está trabajando. ¿Cuándo vuelve? En el transcurso del día. Pero nunca identificaron la magnitud del problema, sino que de alguna manera se estaba induciendo, se estaba engañando al usuario, porque no había información precisa de por qué estábamos en esa situación. Bueno, hay que tomar en cuenta que el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de la Energía, es quien establece los cronogramas de costes diarios y transmite esa información a las empresas eléctricas distribuidoras, que son las que ejecutan. De si me permite, ingeniero Morales, vamos a continuar con su respuesta, si me permite, excusas. Tenemos que cumplir con una cadena y volvemos con su explicación, por favor. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Conoce las 11 preguntas del Referéndum y Consulta Popular 2024, por las que los ecuatorianos se pronunciarán de forma presencial en territorio nacional y quienes habitan en el exterior el próximo domingo 21 de abril. Preguntas de referéndum, casillero A. Frase introductoria. Actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción. ¿Está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con lo previsto en el anexo 1? Sí, no. Casillero B. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? Sí, no. Casillero C. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el anexo 2? Sí, no. Casillero D. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Sí, no. Casillero E. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el anexo 4? Sí, no. Preguntas de la consulta popular. Casillero F. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Sí, no. Casillero G. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Sí, no. Casillero H.
¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? Sí, no. Casillero I. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Sí, no. Casillero J. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios, que fueron instrumentos o objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Sí, no. Casillero K. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme el anexo de la pregunta? Sí, no. Conoce más detalles en www.cne.gov.es, en CNE App y en nuestras cuentas oficiales. El Ecuador que quieres empieza en ti. Esta fue una cadena nacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. 7:05 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos reanudar el diálogo con el ingeniero Diego Morales, exgerente de SELEC Sur y con amplia experiencia en los temas eléctricos. Bueno, nos estaba relatando usted frente a la situación que no se pudo ejecutar este plan. Por favor. Sí, bueno, indicábamos que el plan maestro de electricidad no se cumplió, no se lo llevó adelante, que la información, evidentemente, las autoridades del sector la conocían, y pues que un plan de eficiencia energética, que era una de las alternativas inmediatas, tampoco fue llevado adelante a criterio técnico y personal. Considero que efectivamente hubo una negligencia total de la exministra de Energía. ¿Y cuál es el papel de asesoramiento que se debe dar también a la ministra? Bueno, primero, si no sabía, no se meta a la función, tenga honestidad y diga no estoy capacitada para liderar, por un lado. Y por otro, la asistencia de organismos como el SELEC. Usted fue precisamente gerente de SELEC. ¿Por qué salió? ¿En qué condiciones? ¿Y cuál es el papel que debe tener SELEC en el sector eléctrico? ¿Nos escuchó, ingeniero Morales? Sí. Bueno, yo me encontraba en la unidad de negocios SELEC Sur. Aquí nosotros habíamos advertido a la ministra saliente de las acciones inmediatas que se tenían que llevar adelante, del manejo técnico del embalse, y yo había entregado una información que tenía que ser verificada y validada. Había pedido el apoyo inclusive del Comité Ético de SELEC-EP, y después de haber presentado estas solicitudes de información, pues fui cesado el mismo día. Es decir, porque usted presenta sus informes profesionales técnicos, que seguramente no le gustó a la ministra, le cancelan a usted en lugar de atender el contenido de esos señalamientos que usted hizo en el informe. Presumo que fue justamente por eso, porque yo le había presentado esta solicitud en la mañana de un día de las primeras semanas de enero, y ese mismo día en la tarde fue pues cortado o cesado mi cargo. Si esto fue a comienzos de enero, ya se advertía lo que podía suceder. Estamos en el mes de abril. Si esto fue en enero, es decir, se reconfirma la negligencia en lugar de atender los informes técnicos. Sí, yo lo ratifico, y lo había dicho ayer en una rueda de prensa que había dado. La negligencia de la ministra fue evidente, y había indicado incluso una frase que me parece con la que abrimos en la entrevista el día de hoy,
mencionando que la negligencia de la ministra saliente le tiene al país hoy en la oscuridad. Y en sus informes, ¿qué advertía a comienzos de enero a la ministra? Bueno, yo en el informe, el principal, el cual entiendo yo fue motivo de terminar o cesar las funciones, primero yo le pedí apoyo del Comité Ético de toda la SELEC nacional para que se tomen cartas en el asunto de posibles direccionamientos, de posibles presiones para el tema de contratos. Luego yo me reuní con ella personalmente en Quito y le indiqué que había una unidad ensopladora que tenía que ser reparada urgentemente, que le preste toda la atención. Le indiqué de los niveles críticos y también de algunos elementos y algunos procesos extremadamente necesarios dentro de la central para que la operatividad de la misma no se vea comprometida. Recuerdo claramente que le indicaba a ella y le decía, hagamos estas acciones, tomemos esto porque luego vamos a tener complicaciones y seguramente volverán los apagones. Pues se recibió la información y luego yo ya, como ustedes conocen, ya no me encontraba en el cargo, regresé a mis actividades normales y ahora tenemos los resultados. Claro, ¿cómo entender que un informe técnico que alerta de esto enoje a la ministra y simplemente, en lugar de tomar los correctivos, agradecerle a usted por la información, simplemente lo que hace es reaccionar en contrario? ¿Cuál era la agenda de la ministra? Pregunta uno. Desconozco todo el tema de la agenda y de los intereses que podrían haber estado en ese momento determinando el accionar. Los desconozco. Yo la verdad, como lo había dicho, le habíamos indicado primero que el apoyo para que todo sea transparente, ético, y después de una reunión ya en Quito presencial le había pedido el apoyo en varios procesos que eran sumamente necesarios para el mantenimiento y precautelar, por supuesto, la operación de las centrales. ¿Y la ministra entendió algo de lo que usted le informó? ¿Cuál fue la reacción? ¿Qué dijo? Bueno, recibió la información, indicó y agradeció por la misma y luego ya no se volvió a tener contacto. Yo, como digo, ya estaba cesado. Mi acercamiento fue unos días después de haber sido cesado para entregarles esa información y entiendo yo ya después no se llevó adelante o no se tomaron en cuenta las observaciones. Su salida se produce producto del informe técnico que usted le entregara personalmente a la ministra, que se presume ahora que no le gustó, tenía su agenda propia para llegar a lo que hemos llegado. ¿Qué le vio la ministra? No hablaron de la parte técnica. Ella creo que tenía cuarto nivel, etcétera. ¿Entendía la problemática o simplemente usted presentó el panorama con sustento técnico y no hubo respuestas? Podría, la verdad, creo que fuera errado de mi parte decir si entendió o no entendió la información. Lo que sí puedo garantizar y replico es que se pidió apoyo del Comité Ético y de Transparencia de toda la SELEC para el apoyo en los procesos, que se le indicó presencialmente lo que era necesario para garantizar la operatividad de las centrales, y lo que también puedo decir es que no se recibió apoyo en ninguna de las dos solicitudes, ni en la primera, ni en que solicitaba que nos apoyen para que los procesos sean lo más transparentes posibles y lo más rápido posible. Y en la segunda tampoco, porque entiendo que esos procesos no fueron llevados adelante. Ingeniero Diego Morales, en su condición de exgerente de Selexur, ¿por qué pedía usted, que insistentemente lo ha dicho, que haya un comité ético en estos procesos? ¿Porque había alguna sospecha o para que haya transparencia y pulcritud en los procesos? Primero para que haya transparencia y luego en algunos procesos ya de montos altos. Yo había identificado las pocas semanas que me encontraba ahí que existían presiones, que existían llamadas, que se pretendía que se orienten los procesos hacia ciertos lugares. Entonces, más bien,
para proteger y salvaguardar a la comisión técnica, pedí la actuación del comité, y eso fue lo que después presencialmente le conté, le expliqué, le dije a la ministra: necesitamos ese comité que esté ahí, que estén todos los ojos, y vamos, saquemos adelante el tema y no olvidemos determinados procesos para la operatividad y el funcionamiento. Evidentemente no fueron tomados en cuenta. Selexur tiene profesionales, la SELEC, la corporación, muy buenos, la verdad, pero necesitan el apoyo, necesitan el apoyo de las autoridades para que su labor, por supuesto, esté totalmente enmarcada en principios de transparencia, y para que no sean víctimas o se sientan presionados de cualquier parte. Cuando usted dice presiones y llamadas, ¿de quiénes? ¿Se puede identificar quiénes estaban detrás en estos procesos de contratación? Bueno, habían decenas de oferentes y varios escribían o llamaban o pedían reuniones, lo cual no es correcto, lo cual no se encuentra dentro de un proceso transparente y directo. Entonces, más bien, conociendo de eso, es lo que yo pedía, el apoyo de este comité. Claro, uno puede presumir que usted, que quería que funcione el comité de ético, rechazar las presiones, a lo mejor esos que presionaban fueron más arriba y la ministra terminó lo más fácil, sacándole a usted, que quería que haya transparencia y ética, y dar paso. ¿Se llegaría a realizar estos contratos? Desconozco, la verdad. Ya una vez que dejé el cargo, pues yo, como les indicaba, me reintegré a mis labores, y ya el caminar de esta unidad pues fue encargado a otro ingeniero, a quien debería ser consultado el tema. Ya, ¿se reintegró a dónde? ¿Cuál era su puesto? Bueno, yo soy docente universitario ya muchísimos años en mi ciudad, ¿En qué universidad? en la Universidad Católica de Cuenca. Bien, pero luego de todo esto, ¿usted presentó alguna acción contra la ministra? No, yo dejé ya la información, le había entregado, dejé por escrito, está en el sistema, incluso después lo hice público en mi cuenta de X, y pues ya quedó en manos de la ministra. Bueno, pero esto deja lecciones. Si se advirtió lo que vendría 3 meses después y se cumple, aquí se evidencia que la ministra hubo una absoluta negligencia, que no permitió acoger las recomendaciones técnicas y viabilizar lo que empezamos hablando, para que haya un plan de mantenimiento, el parque térmico, plan emergente, que no se ha podido, al menos el país no conoce de la existencia que permita paso a paso para enfrentar a lo que hemos llegado, ingeniero Morales. Sí, nos deja lecciones muy importantes, de planificar adecuadamente, de conocer del sector y de llevar adelante medidas responsables con el país, cosa que es a la luz de todos los ecuatorianos, que no fue el accionar de la ministra saliente, y pues ya las entidades respectivas de control serán quienes determinen las responsabilidades de cada uno. ¿Y cuáles son las tareas que cumple SELEC? Es bueno recordarle al país. Usted fue gerente en Selexur. Bueno, la unidad de negocios primero es la más importante del país, ya que tiene la generación de Molino, la de Mazar, la de Malusa, la generación de minas San Francisco. Sumado todo esto, es la mayor capacidad instalada en el país, inclusive mayor que Coca-Cola Sinclair, y tiene que garantizar el suministro de energía en el país. Y en este sentido, el papel que hace SELEC tiene que ser coordinado y viabilizado quien maneja la política rectora, en este caso el Ministerio de Energía. Bueno, existe un órgano de control nacional que es el CENACE, ¿no? El Centro Nacional de Control de Energía, y es el que conversábamos hace un momento, quien emite los despachos para generación, y quien también coordina o emite la orden de desconexiones a las distribuidoras. Es una unidad centralizada que se encuentra en Quito y recibe la información de todas y cada una de las generadoras y distribuidoras, y establece
estos cronogramas, el SENACE, es quien tiene la responsabilidad técnica en su totalidad, porque tiene el panorama completo de entregar la información hacia el ministerio, y el ministerio es el que al final termina tomando las decisiones. Eh, Dentro de la denuncia que se ha presentado en la Fiscalía y que está en investigación, se da cuenta y se recuerda en este proceso que ya los pronósticos climáticos preveían un fuerte estiaje en la región austral del Ecuador y que limitaba capacidades hidráulicas de Paute, Mazar. Es decir, esto estaba allí como advertencia y se dejó pasar. Es lo que les indicaba, el SENACE tiene todo el panorama completo, recibe la información, genera sus informes técnicos y los entrega al ministerio. Luego, ya las acciones ejecutadas pues son la dirección o las directrices del mismo ministerio. Y es grave, si había esos informes técnicos de esos pronósticos del clima, simplemente la ministra habría ocultado de manera intencional, no se puede entender, habría ocultado intencionalmente información esencial para el funcionamiento eficiente para la operación del Sistema Nacional Interconectado. Eso es lo que indica la denuncia, pues entiendo yo que quienes la plantean se encontraban a un nivel superior, en un comité en donde el ministerio era parte, y pues si no recibieron esa información, es lo que reportan y es lo que denuncian. Bueno, y también se conoce y se relata los reportes, los informes técnicos y reportes verbales advirtiendo que los embalses de Paute, Sopladora, Mazar estaban en una situación crítica. Reportes verbales advirtiendo que los modelos probabilísticos generados por SENACE habrían sido superados, rompiéndose y sobrepasándose los récords históricos, dice, de 61 años. ¿Será así? Es muy probable, los niveles se encuentran en estados totalmente críticos. Yo lo decía ayer y esto sí lo ratifico totalmente, no fueron manejados los embalses de una manera técnica, no se debía comprometer a tal manera la operación de las unidades, porque incluso pueden sufrir desperfectos. De su experiencia, ¿alguna vez se llegó a esta situación de contar con un embalse operativo del 0%? A niveles tan bajos no se había llegado antes, al menos en los últimos años. Porque siempre se supo en niveles críticos venían los cortes de energía. Ahora no. Ahora tratar de justificar lo injustificable hasta llegar a este estado de crisis, ingeniero Morales. O sea, el embalse Mazar es el embalse más importante del país. Tiene que ser manejado con la responsabilidad técnica y el conocimiento necesario a nivel del país. Como yo les indicaba, las unidades de negocio de generación y las empresas de distribución coordinan todo con un ente, y este ente es el que reporta al ministerio, y desde ahí se toman las directrices y las decisiones finales. Pero siempre desde este nivel centralizado y macro, que es el ministerio, que es el SENACE, se debe precautelar y garantizar que el embalse no llegue a los niveles mínimos operativos, o evitar hasta más no poder que se llegue a esos niveles, porque luego cuando ya superamos esos niveles, las unidades no tendrán el nivel suficiente de agua para poder generar, entonces se las tendrá que parar, y como yo les indicaba en unos minutos atrás, la generación de Selexur es la más importante del país. Muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia, el ingeniero Diego Morales, es gerente de Selexur. Únicamente unas palabras finales. ¿Qué lecciones deja esta irresponsabilidad en la conducción del sector energético? Nosotros estamos convencidos, yo personalmente, esto es un criterio muy ciudadano como exfuncionario, de que se necesita gente con experiencia y proba en la dirección del sector energético de nuestro país. Y finalmente, ¿está lloviendo por el austro ecuatoriano como para generar una expectativa? Dependemos de las lluvias para los embalses. Claro que sí, también hay que reconocer y decir las cosas como son. El estiaje se ha prolongado, es atípico. En abril normalmente, comúnmente se dice abril aguas 1000, porque vienen lluvias, pero no se han dado las mismas. El día de hoy hubo precipitaciones que considero no son las suficientes.
y hay un pronóstico para el sábado y domingo de intensas lluvias. Esperamos que se cumpla y que se dé, porque evidentemente todo se complica en una situación de estiaje. Claro, si no funciona las recomendaciones técnicas, hay que rogar a San Pedro que llueva y nos salve de esta situación. Bien, muchas gracias al ingeniero Diego Morales, técnico, ex gerente de Selexur, que nos ha advertido, que lo dijo a la ministra, lo dijo personalmente, y la ministra simplemente lo que hizo es, que inaudito, sacarle del cargo. Tiene que responder esta ministra en el debido proceso y derecho a la defensa. Ingeniero Morales, muy amable. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7 de la mañana con 25 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el periodista investigador Arturo Torres del portal digital Código Video a propósito de los hechos que suceden en el austro ecuatoriano, la explotación irracional de minerales y el asesinato del alcalde de Camilo Ponce Enríquez, que se presume fue ejecutada por una banda. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Quieres ver crecer tu dinero todos los días? Con ahorro flexible puedes. Ábrela ahora en pichincha.com, banca móvil o nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. En sus marcas, ¡listos ya! Enciende motores, que ya llegó la feria de beneficios más grande del año. Ya llegaron los Cherry Days, del 19 al 21 de abril. Tu oportunidad de hacer realidad el Cherry de tus sueños con IVA del 12%, matrícula gratis, paga desde junio. Invierte tus utilidades en tu futuro y lleva